¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida, como siempre, a una nueva edición de Informe Semanal. Adelantamos en titulares los contenidos de esta edición informativa. El presidente Mujica anunciará cambios en materia económica, criticó a los empresarios y pidió ajustes salariales moderados para evitar una escalada inflacionaria. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acusó a la interna policial de resistir y frenar la reestructura operativa para aumentar la seguridad en el país. Maduro y Mujica coincidieron en impulsar con firmeza la Unión Latinoamericana para plantar cara al resto del mundo. Luis Alberto Lacalle Pou oficializó su candidatura como presidenciable en la interna del Partido Nacional y dijo que mentiría si cambia el impuesto a las retribuciones personales. El Banco de Previsión Social comenzó a pagar pensiones a los familiares de personas que fueron asesinadas por la delincuencia. El doctor Tabaré Vázquez presentó libro académico contra el aborto y pidió que no se utilice contra el Frente Amplio. En Uruguay, el cáncer de ovario provoca 130 muertes de mujeres y se detectan 240 casos por año. Comenzamos contándoles que el presidente José Mujica anunció que se van a incluir cambios porque está hackeada la competitividad productiva del país. También formuló críticas al sector industrial, que una vez y otra vez también han señalado que existen dificultades, pero que nunca reconocen los tiempos de bonanza. Mujica, en su audición de M24, también pidió que en los consejos de salarios las pautas de incremento en materia de remuneraciones para los trabajadores se mantengan de manera moderada y con esto no influir de forma negativa en el proceso inflacionario de la economía uruguaya. La larga campaña mediática que todo lo ve negro, mientras agranda los edificios de sus empresas, mientras multiplica su patrimonio, se encarga de sembrar mediáticamente una visión de que qué horrible, qué dificultades que vamos a tener, etc. No compartimos para nada, yo diría, es una especie de pesimismo electorero. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que hay sectores en la policía que están provocando problemas para la instrumentación de los cambios operacionales que desde el Ministerio del Interior se han aplicado en el Instituto Policial. Dijo que hay sectores que intentan boicotearlos y que de esta manera se están demorando las respuestas que en materia de seguridad reclama la ciudadanía. Estos planteos del ministro Bonomi se formularon cuando se produjo el cambio de autoridad en la jefatura de policía de Montevideo. No compartimos que haya sido el único responsable de todo lo que sucedió bajo su mando, como lo estableció en su renuncia. Operan en contra y desde adentro fuerzas propias que no entienden o no les conviene entender. Uno de los principales obstáculos son los que han perdido integridad, los que miden la reestructura por la pérdida de posibilidades ilegítimas que significa el cambio que se emprendió. Esto se tradujo y se traduce en un boicot activo que se tiene que terminar. El nuevo vicecanciller de la República, Luis Porto, pidió cautela a los distintos integrantes del gobierno cuando hacen referencia a la República Argentina. Dijo que trabajará para desanudar algunas situaciones conflictivas que existen entre las relaciones comerciales entre uruguayos y argentinos como una forma de aportar soluciones y no críticas que a veces enturbian las aguas entre ambas naciones. La máxima debe ser la de Beethoven: no romper el silencio salvo que sea para mejorarlo. Porque cualquier cosa que un representante de un país diga puede interferir en las relaciones internacionales y en las negociaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos y muy cuidadosos también cuando rompemos el silencio. ¿Qué quiso decir con esto? Las palabras son de Beethoven, no son mías. Los procesos de negociación internacional no son diferentes a cualquier otro proceso de negociación. A mí me toca ahora representar el país y eso significa que tendré que manejar muy bien la palabra, pero también muy bien los silencios. Sobre todo cuando haya momentos en los cuales quizás no estemos logrando lo que queremos y parezca que estamos retrocediendo, pero en realidad estemos buscando salidas para nuevas situaciones. Esto es como el fútbol.
somos un equipo y no importa quién haga el gol. Lo que importa es que se hagan los goles. No importa si es un defensa que haga el gol o si es... Claro, siempre y cuando no sean en contra. Cambiamos de tema porque la Dirección Nacional de Rentas va a fiscalizar el pago del impuesto a las retribuciones personales a los clubes de fútbol. También pidió información sobre el libro de pases de estas instituciones, ya que son numerosas las cifras que se manejan en materia de transferencias en nuestro principal deporte. De esta forma se va a reforzar el control y sobre todo se intentará que no haya evasión en materia del pago de obligaciones impositivas. Nosotros realizamos controles periódicos y permanentes, en este caso lo estamos haciendo de forma masiva. Entendíamos que había que tener una mirada un poco más intensa sobre el deporte en general, por eso lo hicimos con el básquetbol y ahora lo estamos haciendo con el fútbol, donde, a diferencia del caso del básquetbol, estamos frente a una actividad generadora de negocios y de fuente de ingresos. El básquetbol sabemos que es una actividad totalmente a pérdidas, no es el caso del fútbol, y por eso también se estarán verificando algunos aspectos que están vinculados al negocio del mismo. ANCAP incorporó el remolcador Quillororo, que integra una flota de 2 barcazas y ahora este empujador, lo que va a significar abaratar los fretes para el transporte del combustible desde Montevideo al interior del país. Hay que recordar que esta inversión es de $12,5 millones, pero que los ahorros en materia de transporte de combustibles son de unos $300.000 mensuales. Vamos a conocer detalles de esta embarcación construida en el dique de la Armada Nacional y operada exclusivamente por trabajadores uruguayos. Es decir, es el tercer elemento que se construye en este dique nacional completamente de industria uruguaya. Cuando tomamos la iniciativa en aquel año 2006 de darle andamiento a este proyecto que incluye este empujador y las 2 barcazas que ya están surcando las aguas del río Uruguay, lo hicimos sobre la base de que podía ser una pequeña semilla que abonara la industria y la construcción naval en nuestro país. Y efectivamente creemos que que aportamos este pequeño grano de arena para que eso sea posible. Este empujador, con sus 2 motores Caterpillar, va a empujar 150 camiones de combustible, 150 camiones remolque de combustible. Cada barcaza sustituye unos 75 camiones remolque y esto empuja las 2 barcazas que ya tenemos construidas por el dique de la Armada. Y sin duda que eso aporta un enorme valor a nuestra empresa. Pero el valor más importante que aportó esto es lo que quedó en el conocimiento, en la experiencia, en la cabeza, en las manos de quienes trabajaron acá. En los que trabajaron en la metalurgia, en el diseño, en los que trabajaron en la carpintería, en los instrumentistas, en quienes aprendieron e hicieron esta experiencia para dar este empuje que necesita la industria de la construcción naval en nuestro país. Estamos encarando un tremendo proyecto en la plataforma marítima del Uruguay. Hoy mismo ya hay barcos con alta tecnología que están trabajando en la plataforma y una enorme cantidad de barcos haciendo servicio a ese trabajo. Mañana se instalará en los próximos meses, el año que viene, una plataforma de perforación. Y a eso seguirán nuevas actividades exploratorias en el Uruguay. Todo eso va a requerir una enorme atención, va a requerir mantenimiento, va a requerir reparaciones, va a requerir servicios y nosotros tenemos que estar atentos a poder brindar esos servicios con el agregado de valor que eso implica para nuestro país y con la cantidad de gente que se puede calificar y puede tener un empleo digno y un salario digno a partir de esa prestación de servicios que nuestro país tiene que estar en condiciones de dar. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un silenciador para tambores. ¿Un silenciador para tambores? No, un silenciador para tambores Paysandú. Ah. El correo uruguayo
llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que nadie tiene por qué acosarte sexualmente, ni en tu trabajo ni en tu lugar de estudio. Esta conducta puede manifestarse de distintas maneras y todas están prohibidas. No dejes que esto te pase. Hay una ley que sanciona el acoso sexual. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/acoso sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Son líneas aéreas Uruguay. Vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, sol.com.ar. Consulte a su agencia de viajes. Nos vamos hacia otra zona de la información porque el expresidente de la República, Tabaré Vázquez, presentó un libro con argumentos contra la despenalización del aborto, pero dijo que estos argumentos no deben ser utilizados en la campaña por el referéndum para ser leídos como elementos contrarios a la opinión de muchos integrantes del Frente Amplio. Dijo que se trata de argumentos científicos que de alguna forma están reforzando esa idea de preservar el concepto de la vida frente a la interrupción del embarazo. La exposición que haré sobre el tema que nos convoca no es neutral, pero tampoco es un acto de campaña plebiscitaria sobre la ley número 18.987, ni busca zaherir a quienes están a favor de dicha ley, ni es una pedrada sobre la claraboya de la fuerza política a la cual pertenezco. Quien crea lo contrario se equivoca. Y quien pretende usar mi dicho, sí, creo no excederme si digo las demás intervenciones y esta actividad en su conjunto, con fines políticos, partidarios y electorales, no solo se equivoca, sino que además falta respeto a la institución convocante, a todos los aquí presentes, a la ciudadanía uruguaya y a sí mismo. Nos vamos hacia otro tema que ha causado preocupación a nivel de toda la sociedad uruguaya, y es que la policía advirtió de amenazas de narcos extranjeros a los miembros del Poder Judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia confirmó que la policía realizó esta advertencia sobre esta posibilidad de extranjeros que intenten actuar contra la justicia como una forma de amedrentamiento. El apoyo se recibe para los delitos de crimen organizado. Ya saben que ustedes que los jueces de crimen organizado tienen custodia permanente, en algunos casos los fiscales también tienen custodia y han tenido que cerrar las cuadras donde viven algún fiscal, con algún tema especial puntualmente que ya terminó, de modo que el apoyo que recibimos es el necesario. Información de que había molestia dentro de los magistrados porque el Ministerio del Interior tenía información sobre posibles amenazas y no les habían comunicado a ustedes. ¿Esto es así? Por lo menos a la Corte, cuando hay un tema de peligro de amenaza, nunca se tuvo una situación de amenaza concreta, sino más bien rumores. Nos vamos hacia el área de la salud porque se realizó la primera jornada de información sobre la prevención del cáncer de ovario. Es importante recordar que este cáncer causa 130 víctimas al año y que en Uruguay se detectan en igual periodo 200 casos que son altamente significativos y que por lo tanto las autoridades sanitarias piden a la población, sobre todo a las mujeres, que realicen los controles ginecológicos del caso para hacer una detección precoz de esta patología. Bueno, tenemos una incidencia de 240 pacientes al año, lo cual ocasiona la muerte de 130 mujeres en el Uruguay. Esto se enmarca en números diciendo que sería la sexta causa de muerte por cáncer y sería la tercera causa de muerte por cáncer ginecológico. Primero tenemos el de mama, luego el de útero y sigue el de ovario.
y lamentablemente es una patología en la que no contamos con métodos de detección precoz. Es decir, no tenemos mamografía como para el tumor de mama ni el Papa Nicolau para diagnosticar precozmente el cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Para qué la movida? Para que las mujeres consulten y vayan una vez al año al ginecólogo. Sobre todo este tumor se ve en la edad de la posmenopausia, que muchas veces las mujeres después de tener hijos dejamos de ir al médico. Entonces es bueno recordarle a nuestras congéneres que consulten al ginecólogo, que vayan al médico para que la estudien, la examinen y bueno, y si es necesario pedirle otros estudios. Nos metemos de lleno en otro tema porque los presidentes de Uruguay y de Venezuela, Nicolás Maduro y José Mujica, realizaron una serie de comparecencias en conjunto con la visita del mandatario caraqueño aquí a nuestro país. Reforzaron la idea y la identidad de una construcción de una unidad latinoamericana para construir un verdadero polo de poder en el mundo, sobre todo a la hora de negociar productos, mercancías y una defensa estratégica común frente a amenazas que llegan desde fuera de la región. Repasamos la conferencia de prensa de ambos mandatarios. Que vayan empresarios uruguayos, que vayan trabajadores uruguayos, como hemos hecho en Envidrio, ¿no? Que ha sido una alianza perfecta, productiva, Uruguay y Venezuela, de la clase obrera productiva del vidrio uruguayo y la clase obrera productiva venezolana, pero hacerlo en el campo, para producir carne, para producir leche, para producir todo lo que la tierra venezolana dé. Hemos venido a ratificar la necesidad de que esa línea de trabajo la desarrollemos en su más amplia magnitud. Tenemos dónde, tenemos cómo, tenemos con qué, y bueno, ya de lo que se trata es de echar a andar. ¿Y nosotros qué pudiéramos decir? En primer lugar, que tenemos la reserva petrolera más grande del planeta, en el Mercosur ahora, y el proyecto energético más ambicioso de inversión en petróleo y en gas que se conozca en este planeta hoy por hoy. Eso es de Mercosur, está dentro de Mercosur. Abona gigantescamente a la potencia económica cuando Mercosur se presenta a escenarios mundiales, frente a Europa, China, Estados Unidos. El Mercosur lucha por ser y por darle estatura, en el fondo, a esta América Latina. ¿Y por qué el Mercosur? Porque es un espacio que está girando en derredor de la Amazonia y en derredor de la Pampa Argentina, las dos reservas estratégicas más grandes que le queda a la humanidad. Y le está diciendo a América, nos tenemos que juntar en derredor de esto. ¿Para qué? ¿Para construir una hegemonía, un nuevo imperialismo interno, esto y el otro? No. No. Para tener estatura en el mundo y poder negociar, intercambiar y defender nuestra cultura. Es la construcción de un alero que nos proteja para mantener nuestras identidades. No vamos a dejar de ser uruguayos, ni paraguayos, ni bolivianos. Es que para que eso pueda existir, tiene que existir algo en común que nos dé estatura y nos proteja. Son líneas aéreas Uruguay. Vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, sol.com.ar. Consulte a su agencia de viajes. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que nadie tiene por qué acosarte sexualmente, ni en tu trabajo ni en tu lugar de estudio. Esta conducta puede manifestarse de distintas maneras y todas están prohibidas. No dejes que esto te pase. Hay una ley que sanciona el acoso sexual. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/acoso sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte.
Solo a través del correo uruguayo podés mandar una pecera para tarariras. ¿Una pecera para tarariras? No, una pecera para tarariras, Colonia. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Y esta presencia de Nicolás Maduro implicó la realización de una serie de visitas y de actos de carácter protocolar, pero también reuniones de alto nivel. El expresidente Tabaré Vázquez se entrevistó con el presidente venezolano, dijo que recordaba los gestos de Hugo Chávez, que en el 2005 permitió, con la creación del Bandes o la instalación del Bandes en Uruguay, salvar una cooperativa de ahorro y crédito, pero también una contribución significativa para obras de mejoramiento en el Hospital de Clínicas y en el Instituto Nacional del Cáncer. Vemos los dichos y el recuerdo del presidente Tabaré Vázquez a la figura del exmandatario venezolano. Yo creo que debemos ser agradecidos y recordar en este momento todos estos gestos. Bueno, de estas cosas estuvimos hablando con el presidente Maduro. Hablamos también de la importancia de los procesos de integración, de la importancia que va a tener la reincorporación de Paraguay al Mercosur y la casi segura incorporación también de países como Bolivia y Ecuador. Viendo al presidente Tabaré Vázquez, viendo sus ojos, vi a Chávez también, porque los dos juntos, recuerdo cuando lanzaron aquella carta llamando a tomar la iniciativa de construir la UNASUR, y a partir de aquella carta, hay que recordarla y buscarla, firmada por el presidente Chávez y el presidente Tabaré, se inició una nueva dinámica que dio como resultado aquella cumbre energética donde salió el nombre de UNASUR, el concepto de UNASUR, la necesidad de constituir un secretario general, de avanzar en un tratado constitutivo. Así que estos caminos del sur, por donde estuvo nuestro comandante presidente, su huella está fresca. Cambiamos de tema porque 1.400 congresales finalmente aprobaron y dieron vía libre a la candidatura de Luis Alberto Lacalle Pou, quien dijo que ahora va a construir una nueva estructura para amplificar y ampliar la posibilidad de ingreso de otros integrantes al Partido Nacional apoyando esta fórmula que él va a encabezar. Dijo también que va a implicar algunos cambios en materia impositiva, pero señaló muy claramente que mentiría si dijera que iba a derogar el impuesto a las retribuciones personales. Vemos parte de lo que fue la locución de Luis Alberto Lacalle Pou cuando fue proclamado candidato dentro de la interna del Partido Nacional. La destrucción del adversario, tantas veces efectiva, nunca supone la superioridad de quien destruye. Es más, el que destruye al adversario para poder prevalecer pone en tela de juicio su propia capacidad. En estos días, lamentablemente, candidatos que no son candidatos, en su reingreso a la actividad política, creo que flaco favor le han hecho a lo que nosotros esperamos, que es la división, que es la descalificación, que es hablar de impotencia, que es hablar de colchas. Nosotros tenemos claro dónde vamos y les pedimos a aquellos que desde su posición actual o pasada que tienen más responsabilidades que nosotros, que la sepan utilizar. Por eso cuando hablemos de temas como los tributos, de temas de acciones sociales y de tantos otros, vamos a ser muy cuidadosos. No queremos después tener que desdecirnos y arrepentirnos de por qué no podemos bajar 2 puntos de IVA en una gestión superavitaria como tiene el gobierno. Pensamos, sobre todo soñamos, y los que me conocen saben y están aburridos de escucharme decirlo, en el último día de un gobierno del Partido Nacional. El 1 de marzo del 2020. Ese día que ya no vamos a hacer esperanza, expectativa, que vamos a hacer realidad. Nos vamos hacia otra zona de información porque el Banco de Previsión Social comenzó a otorgar
pensiones de carácter transitorio hasta que haya una definición judicial para los familiares de las víctimas de la delincuencia. Su presidente, Ernesto Murro, hizo estas reflexiones y argumentó las razones por las cuales comenzó a aplicar este organismo estas pensiones consagradas en materia legal. Cuando se mata primero una persona y después se la hurta, hay un hurto, no una rapiña, eso no está comprendido en la ley. Bueno, quizá allí tengamos que ver la propuesta de una modificación legal, porque están incluidos los homicidios en caso de rapiña, pero no los homicidios en caso de hurto. No hacer esperar a la gente, otorgar con las pruebas contundentes que tengamos al principio una pensión, pero todo esto está en estudio porque son las cosas que vamos aprendiendo del análisis de las solicitudes. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un portero eléctrico para tranqueras. ¿Portero eléctrico para tranqueras? No, un portero eléctrico para Tranqueras Rivera. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que nadie tiene por qué acosarte sexualmente, ni en tu trabajo ni en tu lugar de estudio. Esta conducta puede manifestarse de distintas maneras y todas están prohibidas. No dejes que esto te pase. Hay una ley que sanciona el acoso sexual. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/acoso sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Son líneas aéreas Uruguay. Vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, sol.com.ar. Consulte a su agencia de viajes. Volvemos a la arena política porque el directorio del Partido Nacional habilitó el inicio de conversaciones con el Partido Colorado y con otras fuerzas políticas a fin de buscar un candidato y un programa común para competir en el año 2015 por la Intendencia Municipal de Montevideo con el Frente Amplio. Estos fueron los resultados al término de la reunión del directorio del Partido Nacional. Ahora lo que vamos a promover son generar las ideas, porque esto lo que tiene es un claro sentido positivo, de generar ideas, propuestas que nos permitan salir del pozo en el que hoy lamentablemente Montevideo se encuentra. El nuevo partido que deberemos de crear para las elecciones municipales, ahí comparecerán hasta 3 candidatos. Calculo que será uno del Partido Nacional, otro del Partido Colorado y otro que ojalá pueda ser de los sectores independientes que acompañan esta propuesta. Nos vamos a la arena sindical porque el próximo jueves 23 de mayo el PIT-CNT realizará un paro general de 24 horas a nivel nacional. La central obrera reclama un adelanto de la inflación que se ajuste en materia salarial a las necesidades de los trabajadores. También el dirigente Marcelo Abdala explicó que hay que asociar la negociación colectiva con la redistribución de la riqueza y esa es la plataforma de esta movilización. Hay que asociar la negociación colectiva al objetivo de redistribuir la riqueza y en particular con respecto a la inflación, que se flexibilice la estimación de la inflación para que la misma refleje mejor el comportamiento real de la economía. Hace ya algunos años que el Banco Central viene estimando un 5% de inflación anual, eso no está sucediendo, la inflación está entre un 8 y por debajo de un 10. Está bueno que haya más flexibilidad a los efectos de poder generar en los ajustes salariales
un adelanto a cuenta de esa inflación que sea más realista. Y en Montevideo se puso en práctica una novedosa propuesta para informar al peatón a propósito de las distintas normas que deben ser observadas por los transeúntes, sobre todo en la calle. A través de diferentes actividades se han venido desarrollando una serie de consejos prácticos para los peatones, como cruzar en los lugares indicados, no cruzar en diagonal, respetar las luces y las carteles de señalización y sobre todo también cruzar con los menores de la mano. Son medidas para seguir evitando que haya muertes a nivel del tránsito que cobran vidas a lo largo de un año. En el 2012 fueron 92 los peatones que perecieron por no observar estas normas en materia de seguridad vial. Nosotros tenemos una materia, estudios económicos y sociales, y bueno, elegimos trabajar el tema vehículos y accidentes de tránsito. Entonces llamamos y justo era la semana del peatón, entonces estamos colaborando. Venimos por nuestro liceo, venimos a ayudar a cruzar a los peatones y a entregarles folletos. ¿Por qué estamos haciéndolo? Todos somos peatones, todos tenemos que cambiar la conducta, cuidarnos. Y bueno, y la importancia de cómo manejarnos, la verdad, en las calles, así también como manejarnos en los coches, porque el que maneja también es peatón. Y bueno, la idea es eso, que nos cuidemos, que las señales sean cumplidas, de cruzar cuando debemos, cruzar por donde debemos, la prevención en los cuales trabajamos nosotros las fundaciones para ellos primero, ya que la primera causa de muerte en siniestro de tránsito son los adolescentes, que no queremos que se vayan sobre el Uruguay del mañana. Y bueno, y ellos mismos se comprometen, es eso que tiene el adolescente, de estar comprometido, de ponerse la bandera y decir, podemos, se puede cambiar. El departamento de Artigas presentó su plan estratégico departamental que define los principales ejes que han sido propuestos por los vecinos de todo el departamento en el marco de un desarrollo integral de esta zona del país que implicará un ejercicio de actividades hasta el año 2025. El presidente de la República, José Mujica, se hizo presente en este acto, participó activamente y subrayó la importancia de interpretar las necesidades reales de la gente cuando se construyen planes de esta naturaleza. Hay una acumulación de esfuerzo. Siempre nuestras realidades van más lentas que nuestros deseos. Y este es uno de los motores que empujan a los seres humanos arriba del planeta. Pero el tenerlo graficado en el horizonte nos sirve para movernos como conjunto y no como individualidades. Con el apoyo de Uruguay Integra, de OPP, la cooperación de la Unión Europea y el PNUD, es que iniciamos ese camino. Lo fundamental era llevarlo a cabo con la participación de la gente organizada que representara a sus colectivos, en un proceso de construcción conjunta de todo nuestro territorio artiguense, acompañado de las instituciones públicas con su representación local, más la visión también de los colectivos políticos. Es fundamental para el tema de la regionalización tener claro la estrategia del desarrollo, que en definitiva eso es un plan de desarrollo departamental, para articular esas políticas. Por allí había alguna opinión donde hablaba del centralismo. Justamente acá se ha intentado un segundo nivel entre lo departamental y lo nacional, que era la regionalización. En parte para lograr esa eficiencia en las políticas públicas. Acá hay no solamente un tema de ser virtuoso con el plan departamental de desarrollo en lo departamental, sino en la articulación con todas las políticas. Y hasta aquí, amigos, lo más importante en materia noticiosa de los últimos 7 días que dejamos atrás. Como siempre, los dejamos con titulares al cierre de esta edición informativa y los invitamos a reencontrarnos en una semana. Hasta entonces. El presidente Mujica anunciará cambios en materia económica, criticó a los empresarios y pidió ajustes salariales moderados para evitar una escalada inflacionaria. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acusó a la interna policial de resistir y frenar la reestructura operativa para aumentar la seguridad en el país. Maduro y Mujica coincidieron en impulsar con firmeza la Unión Latinoamericana para plantar cara al resto del mundo. Luis Alberto Lacalle Pou
oficializó su candidatura como presidenciable en la interna del Partido Nacional y dijo que mentiría si cambia el impuesto a las retribuciones personales. El Banco de Previsión Social comenzó a pagar pensiones a los familiares de personas que fueron asesinadas por la delincuencia. El doctor Tabaré Vázquez presentó libro académico contra el aborto y pidió que no se utilice contra el Frente Amplio. En Uruguay el cáncer de ovario provoca 130 muertes de mujeres y se detectan 240 casos por año. Usted está viendo TVUY.com, el canal uruguayo diseñado para Internet.